¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Bienvenido a casa. Mi casa es su casa. Estamos cerrando ya la 7ª semana de transmisiones desde aquí. Desde aquí, aún en aislamiento, resguardándonos y cooperando para seguir combatiendo a este coronavirus que no se va. No se va, aunque muchos quieran hacerlo ver así. No se va y no se ha ido aún. Debemos tomarlo muy en cuenta porque ya hemos pasado mucho tiempo tratando de aislarnos y de frenar el contagio, pero si el sentido común no predomina, lo que tendremos como resultado es un nuevo contagio, una nueva ola de contagios. Así que piénselo bien, si puede hacerlo, quédese aún en casa. Las cifras lo dicen claramente y como le digo siempre, ningún político le tiene que decir qué hacer. Usted sabe qué hacer, usted toma sus propias decisiones y es cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, los que podemos seguir en este momento protegiendo a los demás y protegiéndonos a nosotros mismos. Si puede hacerlo, quédese en casa, por favor, que aún no salimos de esta. Todos queremos hacerlo ya, claro que sí, pero aún no salimos de esta. No hay que aflojar. La disciplina en este momento es importante, el sentido común, el mantenerse firme. ¿Es difícil? Sí, sí lo es. Muchos queremos salir, correr, brincar, saltar, jugar tenis, ir a la playa, meternos en una piscina, reunirnos con los amigos. Lo vamos a hacer si nos cuidamos ahora. Porque ¿sabe qué es lo más triste? Si no entendemos esto es que, aunque suene duro, tal vez nunca lo pueda hacer, ¿eh? O alguien a quien usted quiere mucho, nunca lo pueda hacer. Así que más vale esperar para que esos momentos lleguen, para que rescatemos entonces literalmente a la humanidad de esta pandemia. Pero está en cada uno de nosotros. El desespero es grande, lo sé y lo sabemos. La situación económica es terrible para muchas personas. Todos tratamos de ayudar de alguna forma y hay que seguirlo haciendo por aquellos que no tienen ni qué comer, ¿eh? Por aquellos que no tienen ni qué comer. Así que con esta conciencia universal, con este entendimiento de colaboración, con este sentido común, sigamos haciéndole frente al enemigo. Soy Fernando del Rincón y como siempre le digo es viernes, hoy con mayor razón y con más sentido aún, algunos de nosotros hemos sobrevivido la semana. Tristemente hay muchos que hoy lloran seres queridos porque se los ha llevado el coronavirus. Cerramos la 7ª semana de transmisiones aquí en casa y le pido que hoy me acompañe empezando con la etiqueta Conclu Gedeón 3. Conclu Gedeón 3. Sí, vamos a hablar del coronavirus, vamos a hacer nuestra cobertura sobre coronavirus, por supuesto que lo haremos. Pero le damos seguimiento a este tema que es de suma importancia, pues porque involucra a dos países, los Estados Unidos y Venezuela, y a muchas personas, a muchos actores. Usted vio la entrevista que hice yo aquí con JJ Rendón, y esto sigue evolucionando. Así que tocaremos el tema, pero después en este mismo programa seguiremos con nuestra cobertura sobre coronavirus. Así que para arrancar en este viernes, la etiqueta es Conclu Gedeón 3, el numeral Conclu Gedeón 3, esa es la etiqueta. ¿Por qué? Bueno, porque estamos hablando ya de 31 detenidos y 22 nuevas aprehensiones, órdenes de aprehensión, y 22 órdenes de aprehensión pendientes de solicitar. Esto es en Venezuela, por supuesto. Ese es el balance que presentó el régimen de Maduro este viernes, perdóneme usted, tras la operación Gedeón, que según el oficialismo pretendía derrocar a Maduro. Este viernes el presidente Donald Trump reiteró en la cadena Fox News que el gobierno de Estados Unidos no tiene nada que ver con la operación. Según Trump, si quisiera ir a Venezuela no lo haría en secreto. Recurriría a un ejército y se habría llamado una invasión. Escuche. No, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Ainsley, si yo quisiera entrar a Venezuela, no lo ocultaría. Entraría y no podrían hacer nada al respecto. ¿Usted enviaría más personas? Yo no enviaría un grupo pequeño. No. Sería algo que se conoce como un ejército. ¿Usted iría por ellos?
Bueno, no sé demasiado al respecto. Este fue un grupo irregular que fue allá. Muchos venezolanos, creo que personas de otros países también en ese grupo. Vi las fotos de ellos en la playa. Eso obviamente no fue dirigido por el general George Washington. Este no fue un buen ataque. Creo que los capturaron antes de entrar, pero no sé nada al respecto. Los detenidos por su presunta implicación en la incursión marítima, entre ellos 2 ciudadanos estadounidenses, serán imputados este viernes. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó que los venezolanos enfrentarán cargos de conspiración con gobierno extranjero, terrorismo, traición a la patria, rebelión, tráfico ilícito de armas de guerra, financiamiento al terrorismo y asociación. Mientras que los extranjeros serán imputados por terrorismo, conspiración, tráfico ilícito de armas de guerra y asociación. Se trata de delitos para los que el Código Penal venezolano contempla hasta 30 años de cárcel. Estas no son, por cierto, las únicas acciones que emprenderá la Fiscalía. Hoy precisamente mi compañera Osmari Hernández allá en Venezuela entrevistó a Tarek William Saab, el fiscal de Nicolás Maduro, y vamos a enlazarnos con ella en vivo en este momento para ver qué más está solicitando el régimen pues en contra de estos presuntos responsables. Osmari, te saludo, buenas noches. Sigue evolucionando el tema, por supuesto, y hoy ya se sabe cuál es el ángulo legal que persigue la Fiscalía del régimen de Maduro. Buenas noches, Osmari. Te escuchamos con atención. Buenas noches, Fernando. Un gusto saludarte. Justamente como lo mencionas, tuvimos la posibilidad de conversar unos minutos luego de la rueda de prensa que ofreció Tarek William Saab a través del canal del Estado. Él nos hablaba de importantes hallazgos durante varios allanamientos que se han practicado en el territorio nacional en los últimos días, entre otras cosas, el nuevo decomiso de armas y también haber llegado algunas personas que estarían esperando en territorio nacional para sumarse a esta operación Gedeón. Pero también le preguntamos, Fernando, sobre si habría o no una orden de detención contra Juan Guaidó, y especialmente luego de que mencionara durante su rueda de prensa los nombres de las otras personas que habrían firmado este documento con Silvercorp, entre los cuales figura Juan Guaidó, pero él no fue mencionado entre las personas contra quienes giraron las órdenes de detención. Sin embargo, sí anunció que habían 22 órdenes de aprehensión sin mencionar contra quién. Vamos a escuchar parte de lo que nos dijo. ¿Por qué? Es una interrogante que hay y se la planteo. ¿Se tiene previsto emitir una orden de captura contra Juan Guaidó? Vuelvo y te repito, ese tipo de acciones yo nunca las digo antes de que ocurran. Ni lo voy a decir ahora. Quisiera saber sobre los 2 ciudadanos estadounidenses que están detenidos en Venezuela, cuál es su sitio de reclusión, si van a ser sometidos a justicia civil o militar. Ellos están sujetos a la jurisdicción penal ordinaria, puesto que los delitos están tipificados en nuestra legislación penal ordinaria. ¿Se descarta así la extradición de estos 2 ciudadanos a Estados Unidos? Mira, en este momento lo que está en marcha es la audiencia de imputación. Posteriormente, no puedo adelantarme a qué pudiese ocurrir. Eso dependerá de los canales de diálogo que debe, para mi opinión, restablecerse entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y el gobierno de Donald Trump. ¿Podría precisar el lugar donde se encuentran en este momento estos 2 ciudadanos estadounidenses? ¿Están en una sede del SEBIN, del DGCIN? Se encuentran en SEBIN Helicoide. Le preguntamos también, Fernando, si podría especificar las condiciones en las cuales fueron grabados los videos con los testimonios de ambos ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, evadió responder. También le preguntábamos sobre si la firma de Juan Guaidó iba a ser sometida a peritaje, ya que ellos denuncian que sí firmó y Guaidó ha dicho que no firmó. Él se negó a responder. Sin embargo, poco después el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, aseguraba que esta firma fue sometida a un estudio grafológico y que se determinó que correspondía a Juan Guaidó. También es importante destacar que en la noche de este viernes reaccionó finalmente Juan Guaidó luego de 2 días de silencio prácticamente. Sin embargo, no respondió directamente
Fernando, a lo que fueron las declaraciones ofrecidas por Juan José Rendón durante el programa Conclusiones el pasado miércoles. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Juan Guaidó. También, por supuesto, inventar nuevas excusas para seguir persiguiendo, para detenerme. Pero te digo algo muy claro, Maduro. Si eres tan valiente, dale. Tú eres un dictador. Aquí lamentablemente no hay Estado de Derecho, no hay ley en Venezuela. No necesitan excusas para seguir persiguiendo, ni que otro dé la orden por ti. ¿Creen que nos van a asustar? ¿Que van a asustar al pueblo de Venezuela? ¿Que se va a esconder? No. Asuman su costo, su responsabilidad. Nadie cree en sus mentiras. Todos sabemos que para liberar a Venezuela hemos construido capacidades. No necesitamos mercenarios extranjeros, porque además existe suficiente descontento en venezolanos, aliados internacionales, militares y policías dentro y fuera de Venezuela dispuestos a sumarse a la Constitución, a nuestro país, a la causa. Fernando Guaidó ha reaccionado a través de 3 comunicados y este es el segundo video que difunde, pero hasta el momento no ha comparecido ante los medios de comunicación ni ha respondido a las preguntas que pues abundan en este momento en la prensa nacional e internacional en Venezuela. Fernando. Así es, Osmari. Bueno, escuchábamos las declaraciones de JJ Rendón defendiendo que Juan Guaidó nunca había firmado este contrato que JJ Rendón define como un contrato exploratorio que nunca llegó a término, ¿no? Eso es lo que dice JJ Rendón, que me dice aquí el miércoles. Por supuesto, la puerta está abierta para Juan Guaidó si nos quiere acompañar, reconocido como presidente encargado por más de 55 países. Aquí está la puerta abierta para escucharlo. A la pregunta concreta y directa, muy fácil, como se la hice a JJ Rendón. JJ, ¿firmaste o no firmaste ese documento? JJ Rendón responde, sí, sí lo firmé. La misma pregunta va para Juan Guaidó. ¿Firmó o no firmó Juan Guaidó ese documento? Y responderla, y creo que ahí podría traer mucha luz a todavía varias de las dudas que existen, mi estimada Osmari, pero bueno, estaremos muy al pendiente, por supuesto, del desarrollo. Y tengo una pregunta nada más que hacerte, Osmari, porque a mí me tiene muy confundido este tema de la extradición. Vi que le preguntabas a Tarek William Saab acerca de esto de la extradición de los estadounidenses. ¿En algún momento se había mencionado por parte del régimen eso, precisamente una extradición? Y te pregunto, aún no queda claro, ¿no? Si esto pudiera darse con Estados Unidos y mandarlos al país, o si van a ser sentenciados y recluidos en Venezuela. Pero todavía no ha quedado del todo claro, ¿correcto? Sí, de momento, por lo que contestó hoy Tarek William Saab, él decía que van a seguir un procedimiento en Venezuela ante la justicia civil. Cuando le preguntaba si quedaba descartada la extradición, él decía que de momento no está planteado, pero dejaba la puerta abierta, Fernando, a que se estableciera algún contacto, alguna comunicación entre el gobierno de Trump y pues el cuestionado gobierno de Nicolás Maduro para hablar sobre este tema. Lo mismo dijo cuando se le preguntó si recibían estos ciudadanos algún tipo de asesoría o ayuda consular. Dijo que para que haya comunicación, pues que de momento no han recibido solicitud, pero que están abiertos. Interesante, si tomamos en cuenta declaraciones recientes de reabrir el órgano diplomático en Venezuela. ¿Te acuerdas? Esto fue, si no estoy equivocado, fue la semana pasada, ¿correcto? Sí, sí, tal cual. Interesante, muy interesante. Bueno, pues vamos a estar al pendiente, por supuesto, esto es lo que están pidiendo los familiares. Osmari, muchísimas gracias, que pases un, pues, buen fin de semana, lo mejor que se pueda bajo estas condiciones, ¿no? Veremos. Veremos, dices bien, te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho. Es Osmari Hernández desde Caracas. Voy a hacer una pausa y al regresar vamos a hablar precisamente con Mark Denman. ¿Quién es Mark Denman? Mark Denman es el hermano de Luke Denman, uno de los estadounidenses detenidos por el régimen de Maduro allá en Venezuela. Es uno de los estadounidenses, le repito, Luke Denman, y su hermano Mark Denman es el que va a hablar con nosotros al regresar de la pausa. Y también, como ya le había dicho, esta noche tenemos cobertura completa del impacto del coronavirus en las Américas. Vamos a estar revisando, por supuesto, Estados Unidos de costa a costa este a costa oeste. Y
los desempleos, las filas de comida, la gente que no tiene ni para comprar la misma, y estos números comparables con la gran. Todo esto y más en Conclusiones. Ya regresamos. Para esta entrevista que le presento a continuación estaré hablando en inglés, por lo que usted escuchará una traducción en vivo durante la conversación. Por supuesto, la traducción de mi voz y la de mi invitado. Así que voy a iniciar, si usted me lo permite, a hablar ya en inglés para dar la bienvenida a quien me acompaña esta noche. Mark Denman, Luke Derman, el hermano de Luke Derman, en directo desde Austin, Texas, está con nosotros. Mark, gracias por esta entrevista. Bienvenido. ¿Hay alguna información? Primera pregunta, ¿alguna información del hermano? Hoy hubo unas declaraciones del gobierno de Venezuela acerca de lo que podría suceder en un aspecto legal al hermano. ¿Alguna más información más acerca de esto? No, la información que estamos recibiendo es la misma que todo el mundo, solo las noticias que salen. Así que recibimos las mismas cosas. ¿Se da cuenta que Luke fue detenido en Venezuela? ¿Cómo llegó la noticia? Sí, a través de las noticias y honestamente fue a través de fotografías en Twitter. Cuando vi el primer nombre fue el nombre de Jordan y escuché ese nombre anteriormente como un amigo cercano de Luke. Y eso me preocupó muchísimo, así que empecé a investigar la información y mientras buscaba algunas de las imágenes gráficas de esos hombres que perdieron sus vidas, me preocupé muchísimo y después al final vi una foto y vi el tatuaje en su brazo y entonces lo vi arrestado y le vi la cara y me complació muchísimo saber que estaba vivo. Así que no sabía lo que estaba haciendo su hermano en aquel momento. No, para nada. Lo último que supe es que estaba trabajando en buceo submarino, estaba soldando en aguas profundas. ¿Y algo sobre alguna conexión con Jordan? Hay una compañía que se llama Silvercorp, ¿verdad? ¿Sabía de que su hermano trabajaba para ellos? No estaba al tanto que estaba trabajando con él. Yo sé que a través de años, después que mi hermano se fue de las fuerzas, hablaba de vez en cuando de que las personas se le acercaban para hacer trabajo como contratista y no estaba reticente a hacerlo, porque no es que necesitaba el dinero, era un área que no le interesaba muchísimo. Así que tenía ofertas durante todo el tiempo después de que salió del ejército. Lo que sé es que él nunca había aceptado ninguna de esas ofertas. Entonces, ¿cree que fue la primera vez que Luke aceptó este tipo de trabajo? Sí. La razón por la cual lo digo es porque siempre está con la familia, lo veíamos todo el tiempo, en las fiestas y fuera de las fiestas también nos visitábamos frecuentemente. Y es la primera vez que ha habido una brecha en esas visitas y pensábamos porque estaba ahí buceando en aguas profundas y pensamos, bueno, no lo vamos a ver durante un tiempo porque está en el barco trabajando en ese tipo de cosas. Pero no ha tomado ninguno de esos contratos anteriormente porque ha estado con nosotros todo el tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que estuvieron juntos, usted y Luke? La última vez que lo vi cara a cara, hace como un año. Personalmente, yo he estado asistiendo a la escuela en San Antonio y no he podido visitar a mi familia porque estoy estudiando. ¿Y Luke también vivía en Texas o vivía en otro estado? Su residencia principal está en Texas, pero ha ido a Nueva Orleans durante un tiempo para asistir a la escuela y luego estaba haciendo esos contratos desde Houston, Texas, para el buceo submarino y estaba operando desde Oregón en plataformas marinas. No sé si estaba en Oregón durante mucho tiempo, pero sé que su residencia primaria es en Texas. Así que hablemos de lo que podría pasarle en Venezuela. Podría ser una sentencia de 30 años y más. Es correcto. De acuerdo con
la conferencia de prensa que escuchamos hoy en cuanto a lo que dijo el abogado fiscal del Estado. ¿Qué le parecen los cargos que se podían presentar en Venezuela? ¿Confía en el gobierno, en las leyes de Venezuela? ¿Qué espera que pueda pasar? Bueno, sí. Primero y ante todo, me siento muy agradecido de que se le está tratando con respeto, como Maduro ha dicho. Todo pareciera que es así. Los videos que han salido también lo sugieren. Desde que supe de esto, tengo ahora prioridades muy importantes. Primero, es que no hay nada, que no suceda nada extremo. Ninguna ejecución así que pueda suceder. Y lo segundo sería el tratamiento humano y finalmente su liberación. Así que me siento muy contento de ver que las reglas internacionales y los estándares humanitarios se están siguiendo. Me impresiona mucho lo que he visto hasta ahora y no sé mucho acerca de la ley venezolana. Pareciera que las cosas se ven mejor ahora de lo que se veían al principio de la semana y espero poderlo ver pronto. No sé si puedo confiar el proceso que existe allá y no sé acerca de la situación, para ser muy honesto con usted. Bueno, hay una posibilidad de que su hermano sea extraditado a los Estados Unidos. ¿Está pidiéndole algo a la administración de Trump? No tenemos comunicación en este momento. Nuestra familia no está en comunicación con la administración Trump. Nosotros no hemos escuchado de nadie de la administración y tratamos de contactar al Departamento de Estado y estamos esperando su respuesta. ¿Qué es lo que pide del Departamento de Estado? El Departamento de Estado, si se puede involucrar de cualquier forma, la extradición de vuelta a los Estados Unidos sería el resultado ideal y todo lo que puedan hacer para facilitarlo. Hay muchos cargos que también se podían presentar aquí, ¿verdad? Sí, eso es correcto. Yo creo que sí, la ley de los Estados Unidos es algo que entiendo un poco mejor y puedo comprender si tiene algún cargo aquí a largo plazo. El tratar con esos problemas es más fácil tratar esos problemas aquí en los Estados Unidos, de donde él es originario. Y se hace un poco menos, bueno, mientras menos se politice esta situación, mejor. Sí, tiene razón, tiene toda la razón acerca de esto. Mark, solo quiero decirle que hay una posibilidad con esta extradición, de acuerdo con lo que escuchamos hoy del fiscal general de Venezuela. Le deseo mucha suerte y, a fin de cuentas, como dijo, ver a Luke vivo da mucha esperanza y trae muchas esperanzas y le deseamos lo mejor y la justicia se hará, ¿verdad? La vida de su hermano es lo más importante. Muchas gracias por esta entrevista. Bueno, si me permiten, es terrible que cualquier persona pierda su vida y me siento muy complacido de que Luke y Aaron están vivos y espero que pronto puedan regresar a casa. Gracias. Pues también lo deseamos. Muchas gracias, Mark. Cuídese. Estaremos en contacto. Muchas gracias. Por supuesto que sí. Era Mark Derman, hermano de Luke Derman, en directo desde Austin, Texas. Es uno de los detenidos estadounidenses que está allá en Venezuela por la operación Gedeón 3. Voy a hacer una pausa. Thank you. Have a good night. Voy a hacer una pausa. Regreso. Iniciamos con la cobertura de coronavirus. Al volver. Ya vengo. @soy F del Rincón. Esa es la cuenta en Twitter. Gracias por sus mensajes. Ahí los leo. @soy F del Rincón en Twitter. Gracias. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta ConcluCovid19 Américas. El hashtag es ConcluCovid19 Américas. Todos sus comentarios con esta etiqueta ConcluCovid19 Américas a mi cuenta en Twitter, @soy F del Rincón, @soy F del Rincón. En esta etapa de la pandemia, los gobiernos enfrentan dos retos difíciles de compaginar. Tienen que frenar los contagios y también el descalabro económico. La fórmula para mantener a las personas sanas y al mismo tiempo con trabajo aún no se ha encontrado. Y el virus deja cada vez más víctimas.
Al menos 274,000 personas han perdido la vida en esta pandemia y más de 3,9 millones se han contagiado. Las medidas adoptadas, bueno, no siempre son populares. Por ejemplo, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, salió a defenderse este viernes y acusó a los opositores de querer ver cadáveres tirados en las aceras. Las drásticas medidas de Bukele para frenar la propagación del virus han sido muy criticadas. Él reconoce las incomodidades que causan, pero dice que es la única esperanza para evitar una catástrofe sanitaria en el país. Muchas críticas, desde otra perspectiva, por supuesto, para el régimen Ortega Murillo. Un grupo de médicos renunció porque dicen que no cuentan con el material de protección necesario para trabajar. Otros denuncian que fueron despedidos por criticar el manejo de la pandemia. Diversas organizaciones ponen en duda las cifras que da el régimen Ortega Murillo. Un informe del Observatorio Ciudadano COVID-19 reporta 781 casos sospechosos en el país y 70 muertes sospechosas por COVID. Asimismo, la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, FUNIDES, estima que si no se implementan políticas estrictas, en junio podría haber en Nicaragua casi 120,000 infectados. Imagínese usted. Por supuesto, siempre se ha criticado y se ha puntualizado que nunca se tomaron las medidas, las mínimas medidas sugeridas por la Organización Mundial de la Salud por parte del régimen Ortega Murillo, así que la consecuencia puede ser grave. Pero vamos a repasar, si le parecen, las cifras que tenemos hasta este momento en la región, por orden alfabético, como lo hacemos siempre. Iniciamos, si le parece, con Argentina. Más de 5,600 casos y 293 fallecidos. En Argentina, le digo, más de 5,600 casos y 293 fallecidos. De ahí nos vamos a las Bahamas. 92 contagios y 11 muertes en las Bahamas. Belice, 18 casos y 2 muertos. Bolivia, 2,266 infectados y 106 muertes. Y en Brasil se reportan más de 145,300 casos y 9,897 fallecimientos. Y aún Bolsonaro, el presidente de Brasil, hace bromas de muy mal gusto, como decir que va a ser una carne asada para, no me acuerdo si 30 o 40 personas, algo así. Imagínese usted la bromita de Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, con estas cifras: 145,300 casos y 9,897 fallecimientos. De ahí nos vamos a Chile, que sumó más de 1,000 nuevos casos en un día, para un total de 25,972 contagios y 294 muertos. Colombia superó los 10,000 casos y registra 428 fallecidos. Costa Rica tiene 773 casos confirmados y 6 defunciones. En Cuba, el Ministerio de Salud reconoce 1,741 casos y 74 decesos. En Ecuador, la cifra oficial es de 28,818 contagiados y 1,704 muertos. Vamos ahora con El Salvador, 724 infectados y 16 fallecidos. Guatemala en la última actualización nos dicen 900 contagios, 900 casos y 24 fallecidos. Es la última actualización de Guatemala, 900 casos y 24 fallecidos. Haití, 129 casos y 12 muertes. De ahí nos vamos a Honduras, también en la última actualización de Honduras, 1,771 contagios y 107 fallecidos. Esta es la última actualización de Honduras. De ahí nos vamos a Jamaica, 488 casos y 9 muertos. Pasamos a México, 31,522 contagios, 31,522 contagios y 3,160 defunciones. Estas son las cifras oficiales. Y en Nicaragua, de acuerdo al régimen Ortega Murillo, 16 infectados y 5 fallecidos, se lo subrayo, de acuerdo al régimen Ortega Murillo, 16 infectados y 5 fallecidos. Panamá, 8,070 contagios y 231 muertos. En Paraguay, 563 casos y 10 muertes. Y Perú registra más de 61,800 casos y 1,714 defunciones. En la Isla del Encanto, en Puerto Rico, más de 2,150 casos y 107 fallecidos. República Dominicana, 9,376 casos confirmados y 380 muertos. En Uruguay, 694 contagios y 18 defunciones. Y en Venezuela
al menos 381 infectados y 10 víctimas mortales. Esto, se lo subrayo también, de acuerdo al régimen de Maduro. 381 infectados y 10 víctimas mortales. Bueno, vamos ahora a Estados Unidos, donde se vive una dualidad, por decirlo de alguna forma, ¿no? Contradictoria completamente. Mientras un lado abre las puertas de sus tiendas para despertar la economía, en el otro miles de familias se ponen en filas para recibir comida gratis. Los Ángeles hoy inició la fase 2 de su plan de reapertura, un relajamiento lento y gradual de algunas de las restricciones impuestas por el COVID-19. Las tiendas minoristas podrían abrir, igual que floristerías, jugueterías, tiendas de música, librerías, tiendas de ropa y tiendas de artículos deportivos. Si pueden ofrecer la recogida o sí, pasar por ellos en la acera, ¿no? Los concesionarios de automóviles también podrán abrir. A partir de mañana sábado, la ciudad abrirá sus senderos, parques y campos de golf, ¿no? Eso es en la costa oeste. En la costa este, en Nueva York, los latinos se encuentran entre los más afectados por la pandemia de coronavirus y sus consecuencias económicas. Miles de inmigrantes latinos han perdido sus empleos y sus familias están luchando para poder comprar comida. En el epicentro, el barrio de Queens, familias latinas afectadas por el COVID-19 esperan horas en largas filas solo para recoger canastas de alimentos. Tenemos cobertura de equipo en vivo de costa a costa, de la costa este a la costa oeste. Vamos a iniciar en la costa oeste. Allá está Jacqueline Hurtado en vivo desde Los Ángeles. Por supuesto, María Santana más adelante desde Nueva York. En Los Ángeles, Jacqueline, te escuchamos, te saludo. Me da gusto verte bien. Cuéntanos cómo están las cosas por allá. Hola, ¿qué tal, Fernando? Pues te cuento que a partir de hoy aquí en California empezó la fase 2. Como acabas de mencionar, varios negocios tuvieron la oportunidad de abrir sus puertas después de que el gobernador Gavin Newsom anunciara a mediados de marzo de que todos los californianos se tenían que quedar en casa para tratar de contener la propagación del coronavirus. Y te cuento que muchos de estos negocios estaban muy emocionados de que por fin pudieron abrir sus puertas. Y la razón es porque muchos dicen que ya tenían que entrar a usar sus ahorros para poder pagar la renta, para poder pagar la luz, para poder comprar comida. Así que el día de hoy, desde muy temprano, estos negocios abrieron sus puertas y muchos de estos negocios dicen que llegan en un buen tiempo, especialmente porque este fin de semana, como sabes, se va a celebrar el Día de las Madres. Así que los negocios como las florerías, las librerías, entre otros negocios, dicen que vieron muchas personas que se arriesgaron a salir de la casa por primera vez después de estar en cuarentena. Nosotros hablamos con varios de estos residentes que dicen que estaban tomando las medidas de precaución, tenían mascarillas, tenían guantes y también estaban tratando de mantener ese distanciamiento social, mientras que las tiendas estaban haciendo todo lo posible para limitar las personas que entraban a sus negocios. Pero nosotros nos pasamos el día de hoy en el centro de Los Ángeles, donde mirabas que pues en ocasiones no se podía hacer ese distanciamiento social porque habían muchas personas tratando de adquirir esas flores para el Día de las Madres. También sabemos que este fin de semana el gobernador le ha pedido a las personas que esta pandemia no ha terminado, que las personas se queden en casa y solo salgan si es necesario, y se van a celebrar cualquier ocasión este fin de semana, que lo hagan ordenando comida. Así que vamos a ver cómo es que funcionan las próximas fases, que va a ser la fase 3 y 4. La última dicen que las van a dejar para esos conciertos, teatros deportivos, esos centros donde se acumulan muchas personas, porque no quieren ver que aumenten los casos de coronavirus aquí en California, Fernando. Jacqueline, muchísimas gracias por el informe desde Los Ángeles. Yo le digo nada más, el mejor regalo para las madres en su día es protegerlas y cuidarlas. No las exponga, no las exponga. Gracias, Jacqueline. Con cuidado, por favor. Desde casa te saludo y buenas noches, buen fin de semana. Voy ahora con María Santana hasta Nueva York, que nos tiene lo último precisamente de María Santana. Hemos estado hablando, los latinos sumamente afectados, sobre todo si hablamos, por ejemplo, de Queens, pero en general, Nueva York pasándola muy mal. ¿Cómo estás, María?
Hola, ¿cómo estás, Fernando? Bueno, la situación aquí en Nueva York muy diferente a lo que se está viendo en California. El gobernador de este estado aún tiene en lugar todas sus restricciones. Dice que se van a extender ya pasados el 15 de mayo. Vamos a entrar a junio con estas restricciones. ¿Por qué? Porque los casos, aunque el número de hospitalizados sigue bajando día a día, hay nuevos casos aún y la situación muy peligrosa. Y por eso también las órdenes de quedarse en casa siguen en pie. Por eso muchos negocios aún no han abierto sus puertas acá, lo que ha llevado a esta cifra récord de desempleo en el estado de Nueva York, pero también en todo el país. Esta mañana estuve en Queens, Nueva York. Este es el condado de Nueva York más afectado por esta crisis, con el mayor número de casos en toda la ciudad. Hay cientos de personas, Fernando, en una fila que le daba la vuelta a 4 cuadras de Nueva York, aproximadamente unas 700 personas, por lo que estimaba una senadora estatal que organizó ese evento, personas esperando por canastas de alimentos. Según esta senadora estatal Jessica Ramos, iban a repartir 30,000 libras de vegetales, de frutas, de leche. Esta semana no tenían carnes, el segundo viernes que hacen esto, y ella dice que la semana pasada habían aproximadamente 500 personas, pero que este viernes se sumaron más personas aún, y que ella va a seguir haciendo esto todos los viernes hasta que perdure esta crisis. Los sábados también va a enviar a su equipo a dar comida caliente. Así que, como vemos, son personas que necesitan. Ahí habían muchas personas que perdieron sus empleos hace 2 o 3 meses cuando empezó todo esto. La primera persona que llegó a esa fila, Fernando, te digo, fue a las 4 de la mañana para el evento que iniciaba a las 4 de la tarde. Ella llegó porque dice que hace 2 meses perdió su empleo, trabajaba en un salón de uñas y por supuesto tuvo que cerrar, ya no tiene trabajo y tampoco ahora tiene, dice, para comprar la comida ni para su renta y sus facturas, pero es algo que no va a mejorar en todo este tiempo aquí, por lo menos en Nueva York, Fernando. Y a nivel nacional, María, desgraciadamente la crisis económica es muy grave y compaginar el reabrir la economía con proteger a los ciudadanos no se ha encontrado la fórmula aún. María Santana en vivo desde Nueva York. María, mantente a salvo. Buenas noches y gracias por haber estado aquí. Buenas noches. Buenas noches. Pues ya le decía yo, esto que acaba de ver es el testimonio, es la evidencia de la crisis económica, laboral que está golpeando como hace mucho, no había ocurrido en los Estados Unidos. ¿Qué viene? ¿Cómo llegamos aquí? Esto es parecido a la Gran Depresión en términos de cifras. Vamos a hablarlo con Gabriela Frías de Portafolio Global, nuestra Gabriela Frías desde su casa al regresar de la pausa. Como siempre, un gusto recibir aquí en su casa a mi querida Gabriela Frías de Portafolio Global desde su casa allá en Atlanta. ¿Cómo estás, mi Gaby? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues como si me hubiera pasado una grúa llena de datos económicos. ¿Cómo estás tú? No, yo estoy también, es impresionante. Primero, la cantidad de información que tenemos que curar, por decirlo así, y por el otro lado, tengo que decirlo, la cantidad de malas noticias que hay en este momento. Ya tenemos los números de desempleo en Estados Unidos, Gaby. Por otro lado, vamos a decir que una buena noticia, apostándole a un futuro mejor, lo que es la bolsa, ¿no? Que a pesar de estas cifras de desempleo, la bolsa reacciona positivamente. Pero cuéntanos entonces el panorama y ayúdame a mí, por ejemplo, a tratar de entender a qué le apuestan, por ejemplo, en Wall Street, que a pesar de tener cifras de desempleo tan altas, la bolsa no ha caído, sino que está recuperando un poquito de lo perdido, Miguel. ¿Cómo estás, mi Fer? Esa pregunta que estás haciendo está dejando, como cuando uno pone un frijolito en un envase para que crezca la planta, está sembrando
lo que es la discusión a futuro que nos recuerda a los tiempos de la recesión. Hay varios temas de coyuntura por los que los inversionistas se sienten más alegres, ¿no? ¿Qué significa? Más esperanzados, no alegres, porque aquí no hay nada que alegrar. Primero, las aperturas. Y está subiendo el precio del petróleo, entonces la expectativa es de que estamos empezando a regresar cuando la ciencia todavía nos ha pedido que nos quedáramos en casa. Pero esa es un poco la apuesta. En segundo lugar, esta semana, bueno, pues hablaron los chinos con los estadounidenses de comercio y que los compromisos adquiridos de comprar cosas para que no haya más guerras arancelarias se va a mantener. Eso alienta también a los inversionistas. Las vacunas, Fer, estamos hablando de tratamientos y vacunas y las empresas que están involucradas en esto cotizan en la bolsa. Entonces se agrega otro factor de optimismo. Pero lo que tú estás marcando, esa es parte de la discusión que generó toda esta ola populista después de la recesión. La Reserva Federal salió en esta crisis inédita a decir, y la Reserva Federal abarata el dinero, le da liquidez a las empresas y al sistema para que no se seque de dinero el sistema, y está haciendo más de lo que normalmente ha hecho. Bueno, ¿qué está haciendo extra? Está generando una garantía que puede ser peligrosa para que un inversionista se meta a comprar acciones. Entonces, hay una parte de estos rescates que tiene ese nivel perverso y que incluso lleva la revista The Economist este fin de semana a establecer lo que yo te dije ayer. Main Street, que es la calle, el ser humano, los más de 20 millones de empleos que se están perdiendo y todo lo que falta, porque yo no pienso que esto sea lo último, y está Wall Street y está la realidad de coyuntura, pero además los inversionistas pensando que no los van a dejar caer. Y tú te acuerdas cuántas protestas hubo en Nueva York justamente porque se decidía quién se rescataba o no. Además, Fer, el programa para apoyar a los pequeños negocios con tal de que no despidan personal vence en junio y ya entró la política aquí. Parece que ya hay agotamiento para generar un nuevo paquete cuando hay legisladores que dicen si no hay otro paquete, no va a haber empresas que aguanten más. Así que esa pregunta que me hiciste, Fernando, es muy relevante y va a ser parte de esa discusión. Por eso te decía yo, el prólogo es Main Street, Wall Street. Si quieres te doy los datos de crecimiento, pero quería de pronto oír tu opinión en relación con esto. Espero que haya sido yo fácil de explicarlo. No, completamente, Gaby. Tenemos ya nada de tiempo, pero si me avientas unos datos rápido, te lo agradezco. ¿Cómo no? Hispanos de 6 a 18,9% el desempleo, la población negra de 6 a 16,7%, las mujeres de 4% a 15%, aquellas personas que no tienen título universitario, 6.8% el desempleo en marzo, en abril 21.2%. Fernando, hablamos de 20,5 millones de empleos. Yo te había dicho que hay una medición más amplia que retrata otras personas de ese cuadro. Si incluimos esa, la tasa de desempleo ya está por 20%. O sea que, y acuérdate que este trimestre decrecemos, nos contraemos 30. Ay, mi Gaby, pues habrá que ponerle mucho ojo a la evolución de los números, sobre todo la gente que no tiene ni qué comer, haciendo filas, ya lo veíamos. Gaby, buen fin de semana en la medida de lo posible. Te mando un abrazo. Descansa, gracias. Ya. F del Rincón en Instagram, ahí nos vemos, bueno, si usted quiere, ¿verdad? F del Rincón en Instagram, esa es mi cuenta y ahí los veo, ya ven. Soy Fernando del Rincón y desde casa le digo, buenas noches, que pase el mejor fin de semana.